Para poder abordar una organización, hacer las intervenciones necesarias y mejorar su desempeño, es necesario que podamos identificar y diferenciar cuáles son las problemáticas y situaciones que la están atravesando de acuerdo a su clasificación. Para ello, tendremos en cuenta estas tres categorías: organizaciones públicas, privadas y del tercer sector. Comencemos analizando las organizaciones públicas. Algunos ejemplos de ellas son el Correo Argentino, la TV Pública, Aerolíneas Argentinas, la Municipalidad de Córdoba, el Hospital Público Rawson, la Universidad Pública de Córdoba, las escuelas públicas. Todas ellas comparten las siguientes particularidades. Al ser una empresa pública, el único dueño es el Estado. No hay una continuidad de proyecto. Esto depende del político de turno y la asignación de puestos pertinentes. Es decir, si estamos en una municipalidad en donde gana un partido político, tendrá un proyecto enfocado hacia ciertas necesidades y formas de proceder y actividades y tareas pertinentes al gobierno de turno. En cambio, si gana otro partido político, seguramente el proyecto va a estar interrumpido y modificado de acuerdo a las necesidades o a las estipulaciones que este nuevo gobierno estime necesarias. Otra de las particularidades es que tienen pocos o nulos recursos, ya sea a través de recursos humanos capacitados o de recursos materiales con avances tecnológicos. Entonces, esto también ralentiza y burocratiza las actividades y las tareas que allí se desarrollan. Son organizaciones lentas para entregar un resultado y en cuanto a sus procesos y a su dinámica diaria. Aquí la satisfacción de la audiencia externa, del usuario común, de quien necesita de estos servicios, no es tenida en cuenta o es muy leve. Se focalizan simplemente en atender y resolver las necesidades de la audiencia interna. Por eso muchas veces algunas de estas organizaciones, por ejemplo, presentan asambleas de empleados y recortan la actividad de atención al público y uno tiene que adaptarse porque no tiene otra alternativa, porque es esa dependencia la que necesitamos que nos asista. Por ejemplo, lo que ocurre con los registros civiles. Este tipo de organizaciones son burocráticas, son amplias, son complejas, son estructuras grandes, difíciles de adaptar a los cambios, y esa complejidad se da por las autoridades que van mutando, van cambiando y van sumando participantes a la misma organización. Por eso es que la cuestión política es una de las variables más impactantes en la audiencia interna y en la organización en sí misma. Estos cambios políticos también traen aparejados conflictos internos en las relaciones que se dan entre los integrantes, porque conviven subculturas diferentes por justamente compartir o asociarse a ideologías políticas distintas. Estos choques de culturas hacen que las transiciones sean complicadas o que el mismo funcionamiento se entorpezca, pero tiene algunas cosas positivas. Para quienes trabajan en este tipo de organizaciones, los salarios son buenos, son óptimos de acuerdo a la jornada de trabajo. También están garantizadas también su estabilidad laboral. No corren riesgos de despidos, por ejemplo, o son mínimos comparados con los de una organización privada. Las contrataciones o las condiciones de contratación también son estables para ellos, salvo que sea un puesto político. Y en cuanto a las desventajas, podríamos mencionar que aquellos que trabajan en este tipo de organizaciones carecen de reconocimiento. Es muy poco lo que pueden desarrollarse como personal o profesionalmente y no hay muchas instancias de aprendizaje de manera interna o externa. Entonces, el hecho de pertenecer a una organización pública tiene sus ventajas y desventajas, pero como organismo en general, hacia la sociedad y en su vínculo con la audiencia externa, sí, es lo que se llamaría un mal necesario. Convivimos con ellas, son necesarias,
pero hay que tener paciencia cuando uno necesita tramitar algo porque conocemos que son difíciles en cuanto a los procesos y procedimientos internos. Vamos a ver ahora las organizaciones pertenecientes al tercer sector. Este tipo de organizaciones no pertenecen ni al ámbito público ni al ámbito privado, pero se relacionan con estos dos sectores y se constituyen o se forman a partir de intereses particulares y compartidos por una comunidad. Esos intereses pueden variar, pueden ser intereses culturales, políticos, sanitarios, económicos, sociales. Por ejemplo, Techo atiende una necesidad social. Médicos Sin Fronteras atiende a una cuestión sanitaria. Greenpeace a un interés ecológico. La particularidad principal de estas organizaciones está dado por el hecho de que tanto los recursos humanos y materiales dependen casi exclusivamente de los miembros de la comunidad que componen estas organizaciones. Por eso es que muchas veces vemos que solicitan donaciones de particulares para ayudar a engrosar, digamos, la cuestión económica y así enfrentar y resolver las necesidades por las cuales han sido creadas. Otra de las características de este tipo de organizaciones tiene que ver con el nombre de organizaciones sin fines de lucro. Es otra de las formas de denominarlas estas organizaciones del tercer sector. Y el tema del lucro no significa que no puedan cobrar por los servicios que prestan. Lo que implica es que todo lo que recaudan son para la causa que las nuclea y no para ser distribuida entre los miembros que la componen a modo de ganancia. O sea, acá no hay un aprovechamiento económico por quienes la componen y las personas que trabajan para ellos no buscan enriquecerse, sino que prestan un servicio sin fines de lucro desde el punto de vista personal. En cuanto a su estructura, vamos a ver que son complejas porque intervienen distintos actores, distintos elementos, distintas personas con cargos diferentes. Por ejemplo, en un club tenemos los asociados al club, tenemos el plano jerárquico, que son los que manejan la organización, tenemos un director, tenemos secretarios, tenemos gerentes, pero volvemos a lo mismo, sin tener un fin económico, ¿no? Tenemos los miembros de las asambleas, que son también un grupo, un cuerpo de personas que la componen, en la que también están incluidos algunos asociados y ayudan a tomar decisiones. Y por otro lado están los empleados que cumplen funciones para esa organización. El empleado que limpia la pileta en un club depende de los niveles jerárquicos, pero los niveles jerárquicos, los empleados necesitan o dependen de lo que los asociados en las asambleas decidan. Y a su vez el club depende de los asociados que, por ejemplo, paguen su cuota social para pertenecer a ese club deportivo, para poder subsistir y poder prestar ese servicio social. En cuanto a las autoridades, se eligen por votación, es bastante democrático. En cuanto a las empresas privadas, podemos decir que esta tipología cuenta especialmente con la presión del público externo para poder sostenerse en el tiempo, ¿sí? Están ligadas a tener un cliente satisfecho que los sigue eligiendo y a esa fidelidad para poder crecer, mantenerse y desarrollarse con el tiempo y no quedarse en la quiebra, digamos. Entonces, como su principal objetivo es obtener buenos resultados, ser eficiente, tener un lucro, obviamente, ese cumplimiento de ese objetivo va a estar dado siempre y cuando se focalicen y presten atención a la satisfacción de las necesidades del cliente, o sea, de la audiencia externa. Esto es lo contrario de lo que ocurre en una organización pública, ¿no? También eso hace que el hecho de no atender por ahí las necesidades de la audiencia interna hace que muchas veces no trabajen en condiciones laborales saludables. Por ejemplo, por ahí muestran
personas que trabajan en el área de costura, eh, hacinadas en un salón, trabajando con calor, con todas las máquinas y las personas unas al lado de la otra, con tal de cumplir con una producción. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en empresas chinas. En Argentina está bastante más reglamentado, no obstante, se descuidan por ahí ciertos detalles para el bienestar de las personas que ayudan en el día a día a prestar esos servicios o a producir esos productos, porque solamente están enfocadas en la audiencia externa. Bueno, dentro de las empresas privadas las podemos clasificar en empresas grandes, pequeñas y medianas, denominadas pymes, y familiares, que las familiares también son pymes. Lo que ocurre es que no todas las pymes son familiares. Acá podemos ver en este gráfico de humor un poco la diferencia entre una empresa grande y una pequeña, ¿no? La empresa grande tiene cierta burocracia por su tamaño en todos los procesos y en cambio la pequeña se adapta mucho más rápido y puede resolver las contingencias que se vayan presentando en el camino. Vamos ahora a analizar mejor el tema y las características y la conflictiva que ocurren en las empresas grandes. Este grupo de empresas que nosotros tenemos acá ejemplificado, por ejemplo, Samsung, Unilever, Sony, Danone, son empresas muy conocidas. También existen algunas más que nosotros no conocemos que también son multinacionales. Pero el hecho de ser grande no significa que sea multinacional, es simplemente grande por la cantidad de empleados, la estructura, la envergadura que tiene, el tamaño que tiene, no solamente en cantidades producidas, sino en cantidad de recursos humanos que la nuclean. Este tipo de organizaciones tiene estructuras grandes, complejas y distantes, diría yo. O sea, está como un poquito aislado, digamos, el dueño, el gerente o la alta gerencia de aquel que está en el último nivel, en el último escalafón como empleado. Son estructuras piramidales, incluso muy pronunciadas, que hacen que esa distancia sea muy lejana y que el empleado raras veces vea al dueño de la organización pasearse por los pasillos o recibir una palmada en el hombro por la labor que está realizando. Esto hace también que, al ser tan grandes, tengan que tener todos los procesos y procedimientos muy bien ajustados y aceitados, porque cualquier error en ellos ocasiona un conflicto grande en toda la organización y en su movimiento. También esto hace que sean muy burocráticas y que sean lentas en la adaptación a los cambios que impone el contexto permanentemente. De esta manera, lo que ocurre es que al concentrarse en los procesos y procedimientos y en la tarea y al ser tan lenta y tan gigante para poder adaptarse al cambio, pierden un poco de vista la instancia de creativa, innovadora. Entonces, les deja ese espacio a las pequeñas y medianas empresas que pueden adaptarse rápidamente y pueden crear sobre la marcha. Esta dificultad de comunicación cara a cara y manejarse a lo mejor por correos electrónicos o por papelería interna, si se quiere, hace que el recurso interno, la audiencia interna, se sienta un poquito anónima, más que una persona se siente más un número. Y si bien tiene posibilidades de crecimiento interna, los problemas psicosociales aparecen por esta cuestión de anonimato, de que me conocerán, sabrán quién soy, qué estoy haciendo por la organización. Esas son las preguntas que tiene alguien que trabaja en una multinacional o una empresa grande. En cambio, en las empresas pequeñas y medianas, o propiamente en las familiares, encontramos otro tipo de problemáticas. Es decir, hay ventajas y desventajas tanto en unas como otra tipología de organización. Ejemplos de esto que son la farmacia, la veterinaria, el almacén de la esquina, la pizzería, son ejemplos comunes de tiendas, de negocios con las que convivimos a diario. Hay algunas ventajas importantes aquí en este tipo de organizaciones. Al ser pequeñas o medianas, la cercanía entre los empleados y la alta gerencia es mucho más sencilla, es más corta esa distancia. De hecho, los mismos dueños muchas veces cuando tenemos microempresas son los encargados de
trabajar codo a codo y de manera directa con el último eslabón de la organización. Esto también hace que en algunas organizaciones en donde haya un nivel intermedio de gerenciamiento o de jefaturas, incluso se desdibujen un poco o se salteen, porque es el mismo dueño el que se encarga y personalmente em, sigue de cerca todo el proceso, todo el proyecto. Por otra parte, el empleado siente como una presión, como una exposición constante, como una evaluación, unos ojos puestos en él de manera permanente porque realmente lo tiene a su jefe o al dueño o al grupo fundador muy encima de él y en todas las actividades que él realiza. Pero bueno, la comunicación es fluida, es dinámica, son estructuras sencillas, no son piramidales. Eso hace que la dinámica a los cambios, la adaptación sea mucho más rápida, más eficiente, incluso les da la ventaja de poder ganar terreno en mercados que organizaciones más grandes no podrían lograrlo por la dificultad para adaptarse por lo burocráticas que son. Pero dentro de este esquema de pequeñas y medianas empresas, necesitamos analizar particularmente las empresas familiares, porque tienen conflictos psicosociales muy específicos que no se dan en otras pequeñas y medianas empresas donde no estén abordadas por la familia. Y para esto vamos a analizar estos 4 apartados que veremos a continuación. El grupo fundador. Esto es algo importante en cualquier empresa familiar. El grupo fundador es quien la funda, quien la crea, no quien se suma. Acá podemos tener, por ejemplo, un esposo y esposa que crean una organización. Pueden ser 2 hermanos, puede ser el papá con sus 2 hijos, pero son el grupo que funda, que crea, que concibe a la organización. ¿Qué pasa con ese grupo fundador? Bueno, tiene recelos de quién pueda llegar a venir. Entonces tratan de mantenerse cerrados, digamos, de mantener el poder. Les cuesta delegar mucho las tareas e incluso eh, se pasan por arriba de los mandos medios. ¿Por qué? Porque tienen que tener el control de todos los procesos, de todo lo que esté ocurriendo en su organización. Y lo hacen en bloque, si son 3 o 4 personas de este grupo familiar, todos están al tanto de todos realizan todas las tareas. em, y tiene que ver también con el poder mantener, como les decía, el control de todo lo que sucede en la organización. Otra cuestión importante de este grupo fundador tiene que ver con el proyecto. Ellos conciben una idea, una misión organizacional, una visión que es compartida por ellos. Entonces, este grupo fundador es muy celoso de ese proyecto y con el tiempo tiene que ir cambiando. Esos cambios eh, se traducen muchas veces en criterios y actitudes encontradas entre los mismos miembros que la componen. Entonces, es un desafío pertenecer al grupo fundador y mantenerse en el tiempo. Como ya dijimos, la palabra lo indica, empresa familiar. Esto me está diciendo que hay un sistema que es empresa y otro sistema que es familia, y los dos conviven en el mismo momento, en el mismo lugar. Bueno, esta superposición de roles, de tareas, de actividades, hace que los límites no se vean entre un sistema y otro. Entonces, ¿qué ocurre? Los problemas de la casa los llevamos al trabajo y los problemas del trabajo los llevamos a la casa. Entonces, nunca hay un corte en las relaciones. ¿Por qué? Porque un sistema se rige por las emociones y los sentimientos y el otro por objetivos, productividad, eficiencia. Entonces es muy común que, por ejemplo, el hijo saque dinero de la empresa para comprarse un par de zapatos o la bicicleta para su hijo. No hay un límite y no diferencian el dinero de la empresa con el dinero personal, porque el argumento es, yo soy dueño, yo puedo sacar de acá y después llevarlo a mi casa o hacer el uso que yo quiera. Entonces, esos límites muchas veces hacen que no haya un control o un correcto funcionamiento. También, por supuesto, las fricciones que son propias de los vínculos emocionales. Si tuvo una discusión el padre y el hijo durante la cena el día anterior, seguramente al otro día, en el lugar de trabajo, no van a estar del mejor humor y probablemente eso conlleve a un conflicto a nivel organizacional,
porque puede haber una discusión en frente de empleados, puede haber una desautorización respecto de alguna decisión, puede que no estén de acuerdo o que no se pongan de acuerdo sobre algún proyecto o sobre los lineamientos de la organización a futuro. Entonces, se ve cómo se fusionan y se mezclan estas dos cuestiones, familia y empresa, en un solo ámbito. Bueno, aquí tenemos la sucesión, que es otro de los elementos, yo les diría que uno de los más neurálgicos en las empresas familiares. Esto trae desafíos y riesgos muy importantes. Por lo general y culturalmente, por ejemplo, en Latinoamérica, sí, en Latinoamérica más que todo, la costumbre es que quien herede sea el hijo varón más grande, porque la mujer todavía no puede hacerse cargo de una organización, ella atiende a su familia y se descree de las capacidades femeninas, en muchos casos más allá de que estén capacitadas para ellos. Incluso se descarta hasta los hijos menores. En las empresas familiares, cuando hay que pasar el mando a otra generación, se vuelve complicado, porque puede ocurrir que el hijo del dueño no esté preparado para ello, no tenga las capacidades o no quiera hacerse cargo porque tiene otros intereses. Probablemente le guste la música y no le gusta hacerse cargo de la clínica privada de su papá. Y está como obligado o tensionada la relación por cumplir los objetivos del padre y no por cumplir sus intereses propios. Esto a la larga termina perjudicando personalmente al individuo y a la organización porque seguramente las cosas no se harán de la manera correcta. Otro conflicto u otro desafío que presentan las sucesiones es cuando tienen que incorporar a un socio como por ejemplo un pariente político. Esto crea conflicto porque no es parte de la familia del núcleo eh, primario, digamos. Es alguien más con el que probablemente tenga roces, tenga encuentros, tenga conflicto y todo esto se lleva y se traduce en malos procesos, falta de comunicación, eso seguro, dentro de la organización o con los empleados, dos autoridades que conviven al mismo tiempo, es decir, la estructura se ve afectada y todo eso repercute en las tareas diarias. Lo mismo ocurre cuando hay que decidir incorporar a un profesional externo. Como decíamos anteriormente, la idea acá es que la familia permanezca junta, aunque haya conflictos, juntos, que nadie más se meta en nuestros asuntos. Y es todo un problema porque a veces no pueden ver que alguien de externo podría tener más capacidad o brindarle más beneficio al crecimiento organizacional que manteniendo a capa y espada la unión familiar. Por último, también ocurre que muchas veces, si el fundador es una sola persona, se resiste a ceder el mando por una cuestión de no quedarse afuera, de seguir justamente manteniendo y nucleando todo el poder. Bueno, por último tenemos el lema "La organización soy yo". Esto está íntimamente ligado a la personalidad de quien dirige la organización o quienes dirigen la organización. Si tenemos un líder que es carismático, la organización va a funcionar de una manera, los empleados, los procesos van a ser diferentes a que si tenemos un líder o un dirigente autoritario. Entonces, de acuerdo a la tipología, a la personalidad de quien enfrente o esté a cargo de la organización, van a ser las repercusiones internas y los conflictos que sucedan dentro de la organización, que lógicamente se van a traducir en un clima laboral bueno o malo, porque siempre transforma la conducción de la organización de manera personalizada. Bueno, en resumen, vemos que la conflictiva de las empresas familiares es todo un tema y necesita atención, pero también hemos visto las problemáticas propias de las organizaciones más grandes, las del tercer sector, que tiene sus particularidades también, y las pequeñas y medianas empresas sin ser familiares. El objetivo de ver todo esto es poder entender qué es lo que ocurre en la organización de acuerdo a la tipología con la que nos encontremos. De esta manera vamos a poder comprender un poco la mecánica de su trabajo, entender por ahí dónde pueden estar los nidos de conflicto
de dónde pueden provenir las fuentes de información más apropiadas y poder encarar decisiones que sean lo más pertinente posible de acuerdo a la conflictiva que se tenga que atender y resolver. Lógicamente, todas las particularidades que acabamos de mencionar no se cumplen a rajatabla en todas las empresas familiares, en todas las pymes, en todas las empresas grandes o en todas las empresas públicas. Lo que sí pudimos ver que estas características sí son propias en la mayoría de ellas. Después habrá que analizar particularmente lo que nos toque atender cuando seamos parte de alguna de ellas.